No precisa de presentación porque es de todos conocido. Conoció el movimiento en París, en sus épocas de estudiante, y fue pues, de esos sacerdotes que se ilusionaron con el movimiento Vida Ascendente, de los que lo trajeron a España, y trabajó incansablemente en su diócesis de Ciudad Real, donde fue sembrando la ilusión de vida ascendente en las distintas parroquias, de tal manera que todavía sigue trabajando incansablemente, pues animando como conciliario diocesano la tarea del movimiento. Así que creo que todos estamos deseosos de escucharle desde esa gran trayectoria, esa gran experiencia, y nos va a hablar de la espiritualidad de las personas mayores, una espiritualidad que es uno de los pilares de nuestro movimiento. Así que sin más preámbulos, le escuchamos con atención. A ver, si nos situamos, que yo pueda hablar, mi voz no es demasiado fuerte. Ahora que estaba oyendo a Ignacio Nacho, me ha hecho recordar, y supongo que vosotros lo mismo que yo estáis oyendo, pues esas emisiones que recibimos por Radio María, cuando oigo la canción esa de Éramos tan jóvenes, pues me acuerdo, y este momento podría ser muy propicio para que comenzáramos evocando un poco, porque lo que yo quiero deciros es algo muy entrañable, es muy difícil de meterlo en un esquema. Yo he apuntado aquí muchas cosas y no sé si me puede dar tiempo para decir tanto, pero bueno, ya irán brotando pues un poquito como una explosión de mi alma. Primero deciros la palabra grato. Me es muy grato estar con vosotros, grato por lo que tiene de agradable. Yo soy un viejo rockero de hace ya muchísimos años. Yo soy de la prehistoria, cuando todavía el movimiento no existía, y yo pasaba por allí, ¿no? Y me lo encontré y me sorprendió, y por eso me es muy grato el poderlo compartir con los que también ya sois viejos rockeros, y con los que estáis recién llegados, que no sois recién llegados porque estáis llenos de una tremenda sabiduría. Por eso es muy grato por lo que tiene de agradable y por lo que tiene también de agradecido, porque me vais a escuchar y darme esa oportunidad de compartir con vosotros nada menos que este tema. Y esa es la segunda palabra, atrevimiento. Yo soy un atrevido. Aquí se le ocurre aceptar, que yo no lo he aceptado, sino que han sido estos los que me han comprometido. Yo no sabía esto de la charla de la espiritualidad, y cuando recibí la convocatoria yo me encontré allí que decía espiritualidad por Juan Antonio Castañeda. Digo, anda, si soy yo. Y no tuve cara para decirle a estos señores que no, porque también yo me había atrevido en alguna convocatoria a decir van a venir, y ellos todavía no lo sabían, pero yo sabía que iban a venir, ¿no? Y vinieron. Por eso lleno de gratitud, lleno de agradabilidad y también muy atrevido. Pensad vosotros un poquito conmigo que estamos complicados y diversificados con tantas cosas que nos plantea, por ejemplo, la pastoral de los mayores, que es una cosa tan inmensa como el mar, que tiene tantas orillas, pero solo un mar, solamente tiene el mar, que es la espiritualidad. Y tener que hablar de espiritualidad a vosotros, que sois no espirituales,
sino que la espiritualidad, porque no creáis que sois vosotros los que tenéis la espiritualidad, es que la espiritualidad nos tiene a nosotros, es el espíritu. Si nos quedáramos sin espíritu, ¿de qué nos serviría todo esto? Ir y venir y encargarnos en esta misión que tiene tantísima gratuidad y a veces tantísimo sacrificio. Estamos movidos por el espíritu. Es que nos han salido los dientes, y tal vez antes de que nos salieran, para empezar a respirar el espíritu. Y después nos fuimos al seminario, y en el seminario nos atosigaron de espíritu. Estamos empapados, somos puro espíritu. Como nos desconectemos de él, estamos perdidos totalmente. Y por eso cuando hablamos de espiritualidad, nos estamos sumergiendo en ese mundo maravilloso, porque la espiritualidad es una vida, es vivir, y no nos damos cuenta, estamos viviendo, y lo mismo que respiramos, pero si nos quedáramos sin vida, y por eso la damos por supuesta a veces, e incluso pensamos que la tenemos que ejercitar. A mí me hace mucha gracia cuando a los capellanes y también a algunos consiliares que otros les dice: usted se encarga de la cosa religiosa. La cosa religiosa, eso es la espiritualidad para algunos, tan en diminutivo, tan pequeño, una cosa tan grande que la vivimos cuando estudiamos la teología espiritual, ascética y mística. Yo fui muchos años profesor allí en el seminario, primero padre espiritual, para manejar la vida espiritual, como si yo pudiera manejar aquello, y luego para decirle a los chicos lo que era. Lo primero que les decía yo, que eran los del último curso de teología, les decía: esto no es una asignatura, esto es una vida, y la tenemos que vivir. Por eso digo que me da mucho miedo hablaros a vosotros. Tengo un atrevimiento feroz para deciros que vamos a hablar de espiritualidad. Y mucho más también si digo que vamos a hablar de la espiritualidad de vida ascendente, cuando cada uno de vosotros sois conciliarios, cada uno de vosotros sois guías, y además guías de alturas, pues yo diría que somos serpas, por las alturas del Himalaya. Una persona mayor es una persona que tiene una dimensión espiritual profunda. A veces cuanto más sencilla, más honda, más profunda. Y nosotros los vamos guiando. Y cuando los estamos guiando decimos: ¿a dónde los llevo? ¿Por dónde los llevo? Y lo primero que nos damos cuenta es que yo no tengo que llevarlos. No digamos cuando nos llamábamos directores espirituales, ¿no? ¿A quién te estás tú dirigiendo? Es que son tus planes. Yo voy a llevar a este señor por este camino o por el otro. Pero si es el espíritu, si tú eres un guía, y lo primero que tienes que hacer es vivir tú y respirar, porque si no, no puedes llevar. Y como los serpas, también cargarte un poquito con la cruz de los que van caminando, sintiendo sus penas, compartiendo sus luchas. Y al mismo tiempo, lo recogí así como un dato muy específico que nos decía Álvaro, hablando de que somos no los que nosotros llevamos por sus caminos, por nuestros caminos, sino los que vamos por sus caminos. Porque vida ascendente, y ya me meto un poquito en la espiritualidad de vida ascendente, pues es la espiritualidad del vivir. Una institución tiene alma. Yo creo que sí, Dios mete, diríamos, en un alma profunda en los destinos de la humanidad, pero por donde va llevando Dios a las instituciones y los caminos es no como si fuera un dictador que dice: por aquí te meto, por aquí te salvo. El alma de vida ascendente es muy libre, tan libre como el corazón humano. Cada uno de nosotros teníamos una vocación y la tenemos, pero ¿se ha cumplido esa vocación? O más bien ha sido Dios el que ha tenido que acomodarse un poco para decir: este me ha tirado por ahí y no lo voy a dejar. Y nos ha sacado de ese hoyo y de ese error que tuvimos y nos ha enderezado.
esa es la vida interior, esa es la vida espiritual. Es un trayecto en que el espíritu no nos dicta, es, diríamos, como el viento, como el agua, que se nos mete en nuestra situación. Y cuando estamos frondosos nos vigoriza, y cuando estamos hundidos nos coge de la mano y nos levanta y dice, pero desastre, ¿por qué te has metido aquí? Esto no va a ninguna parte. Pues ya veis por dónde nos andamos, sabiendo mucho. Ojalá nos conceda el Señor la gracia de los que saben mucho de una cosa, que se dan cuenta de que no saben nada de ello, ¿no? Pero por lo menos están preparados para aprender, que sigamos aprendiendo. Y entonces lo que vamos a hacer, no una reflexión teológica. Fijaos, si tuviéramos que enseñar todo lo que nos metieron en teología, toda la instalación espiritual, que si la inhabitación divina, que si la gracia santificante, las gracias actuales, los dones del Espíritu, las virtudes teologales, las otras, el camino de la vida interior, los grados de oración, las etapas de la vida, las noches del Espíritu, San Juan de la Cruz, la otra Santa Teresa, todas las etapas. Cuando nos damos cuenta que nuestra gente sencilla a veces está coronando cumbres que no sabemos cómo han llegado a ellas, pues eso, lo que vamos a hacer es un viaje amoroso. Yo quisiera que de ahí sacáramos un poquito de ilusión y de nostalgia sobre 3 etapas de la vida, de la trayectoria, y no como un suceso de acontecimiento, porque para eso ya hay muchos datos, sino interpretando el vibrar, el sentir, el sufrir, el luchar, que ha tenido vida ascendente desde que apareció, y que yo pues contemplé no solamente con los ojos y con los oídos, y yendo y viniendo, sino también con el alma, porque ahí mi alma ya sacerdotal pues empezó a, diríamos, a prenderse en aquel movimiento, y yo soy un converso de la vida espiritual engendrada en la vida ascendente. Vamos a hacer 3 reflexiones, una mirando atrás, otra mirando al presente y otra mirando hacia adelante. Naturalmente yo me he dado cuenta de que aquí hay un reparto de temas en los que yo no me puedo meter, ¿no? Pero a lo mejor paso por ellos, ¿no? Es natural, estamos hablando, y entonces Nacho nos va a perfilar y nos va a interesar un poquito en esas generalidades a lo mejor que yo pueda decir sobre estos temas. Mirando atrás, vamos a mirar un poquito atrás. ¿Cómo fue el origen, la gestación, la búsqueda de identidad? Porque vida ascendente tuvo que encontrar desde su nombre, su cuerpo, hasta su alma, aunque ya llevaba los brotes del espíritu, no hay duda. El origen y la gestación, la búsqueda de identidad, esa, pues yo diría que se llama la memoria, la memoria que dice el Papa tantas veces que es la gran riqueza de las generaciones, y que no tanto es individual, porque somos viejos, tenemos memoria, nosotros tenemos recuerdos, que también es un carisma personal, pero la memoria es un carisma generacional. Son las generaciones las que dejan una trayectoria, las que transmiten un mensaje donde el espíritu se posa y hace posible que en aquella generación brote algo. Y así brotó, vida ascendente brotó en una generación. Y fue una experiencia que tenemos que reconocer y que revivir de una forma providencial. Veréis algunos datos que yo ya desde aquellos años, en mi inconsciencia juvenil, yo iba ya de alguna forma pues bosquejando. Nació, y digo este nacimiento y estos datos porque yo los leía. Yo me acuerdo de La Croix, aquel periódico, que era un periódico católico, creyente, en que todavía sigue irradiando y en el que aparecían ya destellos de aquellos primeros indicios de vida ascendente. Era una generación que en aquellos años, diríamos,
apareció apasionadamente. Así calificaban este movimiento generacional que diríamos que estaba localizado en aquel Nejuy-sur-Marne, que después yo cuando lo he visitado en aquella iglesia de San Juan Bautista he ido encontrando resquicios de sus fundadores. No los he encontrado. Allí recordaréis a Nicolás Narcosí, fue alcalde de esa ciudad donde brotó los primeros grupos de vida ascendente. Y lo mismo en Villiers-sur-Marne, una estaba al oeste, muy allí dentro de la región aquella del bosque de Boulogne, y la otra, uno era Sur-Marne, que era la que estaba al este, y otro era Sur-Seine. Sur-Marne, sobre el Marne, el río Marne, estaba Villiers-sur-Marne. Allí estuve yo en esa parroquia de San Cristóbal y San Jacques, que llamábamos también. Allí estuve y allí también experimenté pues lo que eran esos grupos. Una silla vacía, había siempre, ¿no? Una silla vacía, delatando presencia. Aquí hay alguien vivo, presente, y había un vibrar espiritual. Por eso lo que ponderaban era el apasionamiento, el que era una generación apasionada, una generación que estaba proclamando en medio de unos tiempos, momentos muy turbulentos. Ahora os los describiré un poco porque también los viví entrañablemente. Era un decir como comenzaban en aquel tiempo, aquel periódico, que era un movimiento apasionante, una generación apasionada precisamente cuando tenía que desapasionarse. Y por eso destacaba este detalle tan curioso, el que por una parte era algo que no tenía fundador, ¿no? Tenemos las carmelitas, las dominicanas, las gregorianas, la otra, cada una tiene su fundador. Vida ascendente no tuvo fundador, porque los fundadores fueron anónimos, una generación, una memoria que se enervaba, que se apasionaba, y al mismo tiempo, pues, diríamos que tampoco tenía como un círculo diciendo por aquí me meto, por aquí me meto, por aquí me salgo, sino es que salía desaforada, ¿no? Diciendo, pidiendo un lugar en la sociedad, ¿no? Y esa generación es la que aparece en contraste con otra generación que pedía el salirse de ella. Curiosamente, la aparición de vida ascendente es una fenomenología muy interesante, porque por una parte vosotros recordáis, algunos de vosotros vivisteis también, tenemos pues ya suficientes años para esas experiencias, pues vivisteis un poco lo que fue aquel movimiento. Aquí lo tengo yo un poquito apuntado, el mayo del 68, ¿no? Habéis oído hablar mucho. Yo viví esa vorágine, la viví, y a veces de momentos paradójicos, con anécdotas que aquí sería muy malo el comentar, pero es que de mayo del 68 fue una simbología de una generación joven, emergente, que también se aunó con el fenómeno hippie, que también era de aquella generación, con el fenómeno Vietnam, y Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, cuando había un desengaño, un desencanto. Por una parte, una generación joven desencantada, que decía yo que liberarme de todo esto, yo hacer el amor y no la guerra. Y entonces se despertó una avidez de placer, de sensaciones, de experiencias esotéricas. Te encontramos por ahí unas juventudes que no sabía uno si estaban llorando, vendiendo flores o encandiladas no sé dónde, deslumbradas. Y cuando una generación se destemplaba y se venía abajo, empezaba a brotar una generación que parece que se estaba despidiendo. Y entonces también otro de los fenómenos con el que se calificó
este movimiento surgente fue con el cenáculo, ¿no? Porque diríamos que era la espiritualidad del cenáculo. Primero en momentos turbulentos, porque aparecía en una sociedad que estaba hirviendo. Unos porque se iban, precisamente los que tenían que estar emergiendo, y otros que tenían que despedirse, estaban diciendo, aquí estoy yo. Estaban pidiendo, turbulentos momentos. En segundo lugar, tomando datos de la prensa de aquellos tiempos, no me elegisteis vosotros, que dice Jesús en el cenáculo, sino yo os elegí. El protagonista de vida ascendente es el Espíritu, y por eso en vida ascendente no dijo yo me apodero de un proyecto, yo me apodero de un camino, sino que se puso en manos del Espíritu, como los discípulos desconcertados. No me elegisteis vosotros, yo os elegí, Otro, permaneced en mi amor. Era esa espiritualidad serena. Oye, quedaos conmigo, no os vayáis, sedme fieles, porque mientras tengáis eso, no os vais a perder. Y luego, pues, amaos como yo os he amado. Es la espiritualidad del grupo, que eso es innegociable, Por mucho que nos propongamos de pastoral o no pastoral, no negociemos nunca el grupo, no lo negociemos, porque ahí es donde se cuece, donde se hace el hogar, donde el grupo va aprendiendo y al mismo tiempo que va intercambiando el amor y vivificándose, al mismo tiempo sale disparado. Y entonces para cualquier pastoral están preparados. Por eso qué cosa más absurda que haya un delegado de pastoral que pretenda que no tiene que ver nada con vida ascendente, Cuando vida ascendente, que tiene esa flexibilidad tan enorme que veremos también, pues hace posible que salgan militancias para todas las direcciones, ¿no? Y claro, siempre pues en ese territorio de las generaciones que más necesitan. Y por eso os he puesto para que vayáis y deis fruto. Son como 5 pasos del cenáculo que se repiten ya inicialmente como carisma propio de vida ascendente. Entonces, ¿cuál es el carnet de vida ascendente? No tiene fundador, Y sin embargo, su nombre brotó de las humildes semillas en un otoño. Su fundador es el Espíritu y su nombre es vida. Se llama vida. Qué nombre más bonito, Nos llamamos vida. No somos los de juanistas o vicencianos o de lo otro, que todos son admirables carismas, pero vida ascendente es vida, que va subiendo, que va montando. Me gusta más la palabra montante, incluso la palabra creciente, porque la palabra ascendente es que parece que nos vamos a las nubes, y no hay tal, ¿no? Sino que vamos como muy metidos en la tierra, en los valles, en las montañas, por donde haya que ir. Entonces, esto es, diríamos, la trayectoria por la cual se vino a luz vida ascendente. Diríamos que está puesta en el espíritu a la puerta del cenáculo para decir, para lo que haga falta. Y entonces, pues ya empezaron a acontecer cosas en la vida ascendente, en aquel pasado cercano, que también tiene que ser para nosotros un estímulo para la ilusión y también para la nostalgia. Yo tengo mucha nostalgia de vida ascendente. Éramos tan jóvenes, éramos tan jóvenes, y no tanto por esa juventud que, diríamos, brota un poquito de las venas y las arterias y el corazón y los músculos, sino es una juventud misteriosa. ¿Sabéis lo que decía el padre Liborio muchas veces? Hablar un poquito luego del padre Liborio, que fue uno de los primeros que, bueno, fue el 1, 2, 3, creo que fue el cuarto de los que llevaron el proceso primero de la gestión de vida ascendente, ¿no? Decía él, gritando mucho, somos viejos, decía él, somos viejos, ¿no?
Y es que él había saboreado también lo que es el Mon Vieux de los franceses, ¿eh? Cuando dicen Mon Vieux, están diciendo mi viejo amigo. ¿Ves? Somos amigos, ¿eh? Y por eso la palabra viejo le sabía a él amigos, pero era tan joven esa palabra, ¿eh? Por eso yo tengo aquí, en eso sería muy ingrato, y lo soy, porque aquí hay muchísimos olvidos, ¿no? Pero que a lo mejor porque prendieron en mí, porque fueron un alma en la que yo vi vibrar el alma de vida ascendente, y a veces diríamos ciertas vislumbres de uno u otro camino, pero en todas había vida. Eran mares, era un solo mar que iba buscando orillas para darle forma a este movimiento, ¿eh? Pero venimos de gentes maravillosas. Así, si yo tuviera que enumerar un poco, pues Vicente Lores, habéis oído hablar de él, la mayoría, a lo mejor no lo conocisteis. Yo me acuerdo que cuando teníamos así algunos encuentros, yo me encargaba de ponerle las gotas en los oídos, porque veía muy poco, pero sin embargo tenía unos horizontes. Este fue el primer promotor que hubo en vida ascendente. Hubo también dos mujeres, dos grandes mujeres. Una era Amalia de Miguel, otra fue Teresa García. Estas dos mujeres también llevaron, pues diríamos, como esa melodía que iba introduciendo un sabor ya gratificante en vida ascendente. Amalia de Miguel, yo recuerdo que me llamaba mucho por teléfono, porque estaba intentando aterrizar y no nos poníamos de acuerdo, porque yo veía que por ahí no se iba. Ella quería aterrizar en una asociación, pero un poco más particularizada, tenía prisa, tenía ganas de posarse, y yo no veía por ahí el camino. Después el espíritu es el que nos encaminó. Otro que también era una fiera era el padre Pedro Martín. Todos eran operarios diocesanos. Tenemos que agradecerle mucho a los operarios diocesanos. Este fue el sucesor del padre Vicente Lores. Después vino Plácido Fernández. Este era más apacible, un jesuita muy ponderado, muy hombre de espíritu hondo, profundo, que estuvo poquito tiempo, y luego ya vino el padre Liborio. El padre Liborio fue el promotor que dio ya el salto para que nuestro movimiento, ya en el año 62, fuera ya preconizado por la Comisión Episcopal, del cual ya celebramos hace años los 25 años. Ahí nos hemos ido todos incorporando, incluso los que veníamos de... El padre Liborio pues consiguió que se formara una comisión gestora. En esa comisión gestora que estaba Alberto Marsois, que fue presidente de la Bismontan y que todavía está vibrando, creo yo, ¿no? Vicente nos convocó no hace mucho, cuando estaba de presidente Álvaro, y tuvimos ahí un encuentro con los antiguos presidentes supervivientes. Pero cuando doy estos datos, de verdad, lo hago por el sabor y porque creo que están vibrando dentro de nuestro movimiento. Juan Viñas y el padre sobre la roca, este fue un aire bendito que nos vino de Oriente. Aquí tenemos también a un enorme personaje, a Juan Bajo, ¿no? que eso es una furia de gerontólogo, que yo creo que están moviendo el movimiento también en esa dimensión sociológica y en esa dimensión también espiritual y personal, psicológica, que ahí tenemos mucho territorio que hacer. Y en fin, pues esa comisión a la que pertenecía yo también, allí el más jovencillo, y algunos de los que fueron después futuros presidentes. Los futuros presidentes, cada uno de ellos, pues ha sido un monumento de alma y cuerpo, ¿no? José María Gullón, ya no sé cuál de ellos tenemos en vida y cuál tenemos, porque nos hemos ido cada uno despejando por un lado. Francisco Díaz Mauriño también, entrañable. José María Castaño, que para mí
yo diríamos, es el único que me está diciendo, hasta que yo llegue, llegas tú, ¿no? Porque los dos estamos aquí resistiendo, no sé hasta cuándo vamos a tenernos en pie. Santiago Serrano, entrañable, Guillermo Aparicio, un militar que nos tenía a todos también pidiéndonos tal, venga, mandarnos de esto, de lo otro. Cada uno ponía su carisma, Álvaro Medina, que nos trajo mucha espiritualidad, ¿no? Y que nos devolvió un poco a ese mar grande donde se respira a Dios. A Jaime Tamariz, este hombre elegante, cuando estuvieron en Ciudad Real un día que llegó sin margarita, sin pan. No, llegó con su amada sí llegó, pero sin pajarita. Digo, ¿dónde vas? Sin pajarita, ese es tu carisma, ese es tu carisma, ¿no? Y en fin, ya que hemos llegado hasta Jaime Tamariz, los conciliarios también fueron gente muy entrañable. Recuerdo a Juan Miguel, a Pedro María, que es inolvidable, ¿no? Encantador, ese sentido que tenía del humor, esa espiritualidad también tan sencilla, tan... En fin, y yo que me dejo tantas cosas por decir y se va uno aquí metiéndose y se queda en la primera página, ¿no? A Luis Vidal, a Nacho, creo que a Nacho le debemos mucho más de lo que pensamos, ¿eh? Que nos está abriendo unos caminos y unos horizontes. Y en medio de todo ese bullir, pues ahí tenéis al padre Fernando, yo lo llamaba el soliviantador, porque es que no cesaba, se metía tal, te llevaba a un sitio a otro, ¿no? Y también pues a Trino y a su esposa, ¿no? Y tenemos a Mari Carmen y a Ángel, ¿no? Este matrimonio, a Mari Carmen ya desde el cielo, y Ángel, yo pienso que no nos hemos llegado todavía a hacernos cuenta de que eso ha sido una lluvia de rosas, ¿eh? Una lluvia de rosas que nos está cayendo, tan silenciosa, tan profunda. Yo raro es el día que en los grupos no me viene uno con un folleto, unos guiones de vida ascendente y me dice, esto es muy importante, a ver si pedimos algunos de estos. Y son tantos y tantos con los que hemos regado. Todo eso es pura espiritualidad. Cada una de esas personas es algo maravilloso que ha ido configurando, que le ha dado su imagen y semejanza. Siempre el espíritu se ha apoderado de uno o de otro para ir moldeando, como el agua, que decía, me parece que era San Anastasio, hablando del Espíritu Santo, decía, ¿veis el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos dice, yo soy un cacharro y aquí se mete cada uno de una manera o de otra. Es el alma que se mete en nuestro cacharro y que toma nuestra figura y que va por un valle y que remonta esto porque sabe que después puede descender hondo, pura agua, acomodada a nosotros, que nos escucha y al mismo tiempo nos habla y que le da también a la vida ascendente una imagen de cómo debe ser su espiritualidad, a la imagen y semejanza de su autor, ¿eh? Los obstáculos, las tentaciones que sufrimos vida ascendente, yo las resumiría en estos puntos. La primera tentación, porque veníamos de Oriente y de Occidente, ¿no? La gente de vida ascendente que venía, no decíamos, veníos aquí que os vamos a meter en nuestra espiritualidad, ya traían la suya, cada uno. Y vida ascendente nos voy a decir, aquí todo el mundo, aquí tenemos una vasija y metemos a este tío por aquí. Es que yo vengo de las comisiones obreras, yo vengo de la UAC, yo vengo de los cursillos, yo vengo de todos los sitios. Porque todo ese esplendor que había en la Francia vibrante era pequeño al lado de lo que teníamos en España, cuando brotó vida ascendente. Por eso surgieron tantas generaciones que se metieron en ella. Vosotros también fuisteis contemporáneos, lo que era la PPC, lo que era la VAC, la institución de la VAC. En aquellos años respirábamos pues, el ambiente, por ejemplo, de los seminarios. ¿Os acordáis de los seminarios? La crisis de seminarios, lo que fue. A mí me cogió allí de padre espiritual y yo andaba navegando, ya no sabía qué hacer. Ahora tenemos una asamblea, unos se iban a vivir a unos pisos, los seminarios se venían abajo, otros se secularizaban unos otros.
había una vibración tan tremenda, que yo estaba desconcertado, pero había vida, mucha vida, ¿no? Surgieron los sacerdotes obreros, ¿no? Yo me acuerdo de aquel libro famoso que nos venía de Francia y que a mí me nutrió ya desde que era seminarista. Algunos de vosotros a lo mejor lo habréis leído, de Gilbert Simon, ¿no? Yo lo leía en francés, porque entonces yo estaba apasionado por el francés, porque me iba a ir de misionero a los padres blancos y luego me tiró yo por otros lados, ¿no? Los santos van al infierno, ¿os acordáis de aquel libro? ¿No? Era sobre los sacerdotes obreros franceses, ¿no? Que estaban también al mismo ritmo que los hippies, ¿no? Los hippies por un lado, los sacerdotes por otro, los de vida ascendente para arriba, uno para un lado para otro. Ya digo, eso fue un desconcierto, un pentecostés tremendo. Bueno, me vuelvo para atrás. La primera tentación fue la letra, la formalidad estatutaria, la precisión. Yo recuerdo las primeras reuniones que teníamos de vida ascendente, siempre salía por ahí un señor muy que decía cuando otro hablaba, eso no es vida ascendente, y yo, aquello no es vida ascendente. ¿Por qué es vida ascendente? Porque el uno se reunía de una manera, el otro de otra, esto hacemos, esto leemos, lo otro, y queríamos precisarnos, meternos en el embudillo, y poquito a poco nos fuimos despejando. Me acuerdo que un consiliario francés que estuvo aquí con nosotros en una de aquellas cosas, salió, intervino y dijo esa palabra que a mí me significó mucho. Vida ascendente es flexibilidad, ¿no? Lo que nos hablaba también Nacho hace un rato, cuando venía este conflicto de pastoral de los mayores y vida ascendente, es una alianza de generaciones, y entonces una persona de vida ascendente, pues diríamos pues que es alguien que lleva el espíritu y que está dispuesto a asomarse por todas las puertas y por todas las ventanas, tirarse por todas partes, ¿no? ¿Cómo será la espiritualidad de vida ascendente? Que es capaz de poner en movimiento todo lo que una persona mayor puede hacer. Y me quedo muy corto. Todo lo que una persona mayor no puede hacer. Porque eso tiene un valor inmenso. En uno de los temas comento yo, una señora mayor que tenía ya 90 y tantos años, y lucha total, y que había un grupo de jóvenes que la atendía. Y los jóvenes estaban enamorados de la señora, la limpiaban, la lavaban, tal y cual, y ella les aconsejaba, ¿no? Y cuando murió esa señora, pues ellos decían esta frase, ¿y qué vamos a hacer ahora? Que se ha muerto la abuela. Y la abuela no podía hacer nada, pero allí estaba. Y la impotencia de esa persona es la que hizo mucho más rico el espíritu, ¿eh? O sea, hasta en los que son discapacitados tenemos una grandeza y una fuerza espiritual tremenda. Entonces, otro de los obstáculos que tuvimos fue también el clericalismo, porque ya sabéis, los curas siempre, y por eso decimos, cuando nos hablan de vida ascendente, que esto es una carga, porque decimos, esto me lo tengo yo que echar a las espaldas y tirar de ellos y reunirlos, o a lo mejor pues convertirlo en algo que no es vida ascendente. Por eso el clericalismo fue derrotado rápidamente. Otro era el pietismo, que diremos un poquito como una asociación piadosa que tiene pues sus rituales, tiene sus cosas, que la cosa religiosa que decíamos, ¿no? Pero que está muy atemplada, muy metida dentro de su templo, lo cual es maravilloso en cuanto que es una fuente de vida y tenemos que aprovecharlo. Y otro también fue la sistematización, el crearnos un empaquetado uniforme, convertir pues nuestros grupos en una catequización, como si fueran todavía niños que tienen que aprendérselo todo, y olvidáramos la tremenda sabiduría que tenían ya esos mayores, o una escuela de teología y de formación, y algunos nos dirían, eso es que yo ya, y sin embargo ellos venían allí para que les dijéramos, tú todavía sí, todavía puedes seguir, ¿eh? Y entonces pues
Ahí cayeron muchos párrocos que moldearon a su medida y que incluso de algunos grupos los convirtieron en una catequesis de adultos que los reunían todos porque el grupo no tenía importancia. Entonces el proceso de búsqueda, pues yo creo que hubo ahí como una frase del padre Liborio, allí en aquella asamblea, que en cierto modo definió cuál era el aliento inicial que ya iba en cierto modo encaminando a vida ascendente. Decía él, todo esto hay que llenarlo de espíritu, hay que llenarlo de espíritu, no olvidemos esto. Y entonces hubo ahí unos objetivos que se plantearon en algunos de los encuentros y que después sirvieron también para que los guiones los fueran transmitiendo y que fuera no una ideología, sino una verdadera espiritualidad. Tenemos que hallar el espíritu. No decir nosotros lo vamos a inventar y lo vamos a transmitir. Una espiritualidad prefabricada. El espíritu es el protagonista. Y cuando decimos el espíritu es protagonista, tenemos que tener conciencia del espíritu. Eso que se llama inhabitación, es una palabra que no sé siquiera si está reconocida en el diccionario castellano, es la realidad más grande que tenemos, porque es el amor de Dios que se viene a vivir en nosotros. Y es también algo que se puede hacer experiencia. Hagamos experiencia de la inhabitación divina. Creemos dentro de nosotros un hogar, porque vamos para crear hogar. Y si no lo tenemos dentro, pues seremos unos desabastecidos que estamos repartiendo el pan que nosotros no hemos fabricado. Estamos sirviendo unos ideales que no nos alimentan a nosotros. Seremos, diríamos, administradores de la cosa religiosa. O incluso, si queréis, de la cosa administrativa o de la cosa apostólica. Pero hemos vaciado el apostolado del espíritu de la vida. Hallar una conciencia, una experiencia de Dios que vive en mí. Por eso, gente que se adentra en la oración, que vive la presencia, que no sabe nada de que son las virtudes infusas y las otras, las ordinales y las otras de más allá. Es que hay que ver lo que tenemos nuestro tinglado de espiritualidad. Yo que he enseñado un poquito de ello, pues la verdad ahora me siento un poco como aquellos doctores, no sé si conocéis aquella parábola de Tagore. A mí siempre me ha iluminado mucho. Tagore, en una de ellas, no sé en cuál, yo soy un enamorado de Tagore porque creo que es un místico, ¿no? Y que creía en el Dios verdadero, aunque a lo mejor no lo había cristianizado, pero era un místico. Y entonces resulta que había unos doctores de la ley que tenían un santuario, y el santuario estaba allí en lo más escudriñado del bosque, y para llegar al santuario pues tenían una serie ya de manuales y de cosas que estaban muy bien prescritos, muchas etapas. La vida interior, estaba la vida activa, estaba después la vida contemplativa, pero primero era la contemplación adquirida, luego ya era la pasiva, y si cabe hasta los éxtasis, ¿no? Aunque la mayoría de los santos que he conocido no han tenido nunca éxtasis, ¿no? No han tenido éxtasis, ¿no? Lo cual quiere decir que el éxtasis a lo mejor, más que una cualidad, es un defecto, ¿no? Que no aguantamos la potencia divina, ¿no? Por eso, ya me pierdo un poco con todas estas cosas. Bueno, que eso era lo primero. La segunda componente irrenunciable de vida ascendente era una espiritualidad encarnada, no empaquetada. Tenemos que ir al encuentro de la realidad del mayor. Primero, ¿de qué institución viene? Es que este viene de los testigos de no sé qué, este era de la adoración nocturna, aquel viene de la OAC, aquel viene de los cursillos de cristiandad. Bienvenido todo. Y que luego se vaya a los cursillos de cristiandad y que vuelva a la adoración nocturna. No lo queremos para que se quede, sino para que vaya, para que dé fruto. Pero para que aquí pues encuentre un sentido a su vida. Porque a lo mejor está en un movimiento que es un movimiento centrífugo,
Lo primero que prohíbe es decir, aquí vamos a lo que tenemos que ver, ¿no? Pero no nos miremos, no nos encontremos, porque eso es un egoísmo. Pues si es un egoísmo, bienvenido sea, porque nosotros en nuestro grupo queremos encontrarnos, queremos sabernos, queremos querernos, y queriéndonos nos proyectamos, porque Dios allí está en medio de nosotros, y nos llena y nos enfervoriza. Por eso tenemos que encontrar un sentido, una espiritualidad encarnada. Entonces aquí pienso que el amigo pues Juan Bajo podría decirnos muchas cosas de todo lo que siente un alma del mayor, la necesidad que tiene de encontrar un sentido de su vida, sus problemas de soledad, todo ese mundo inmenso que tenemos que iluminar, no como psicólogos, sino como alentadores, dando acogida, dando calor, dando ilusión, dando esperanza. Pero para que encuentre unos sentidos, que viene al grupo y dice, esto me sirve para algo, me sirve, me da algo. Y por eso, pues eso también tiene lugar en la fecundidad. Si a una persona le paséis la vida dándole cosas, ahí tienes tu leche bien calentita, tus pastillas, comodidad, esto, la bufanda, el pañuelo, lo otro, y no le pedimos nada, pues eso, se trata de que ese grupo sea una demanda. La fecundidad es esencial para sobrevivir, y por eso muchos viejos nos morimos porque no tenemos fecundidad, porque no nos piden, porque no resultamos inútiles. Por eso la vida ascendente promueve el apostolado no como una exigencia o un deber, sino como una necesidad. Necesitamos ser fecundos, dar vida, de proyectarnos de alguna manera. Y en fin, siguiendo, pues como vemos, todo esto se desarrolló muy íntegramente en el grupo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en no perder el grupo, porque el grupo es el que crea el hogar y el que le da al apostolado un sentido. Es el que proyecta, el que hace posible el que para los párrocos vida ascendente no sea una carga, que la sociedad nos está dando ejemplos. Y ahí, en todos los ayuntamientos, hay hogares para jubilados. Y sin embargo, en la parroquia, pues es que hemos llegado a unos niveles, y yo lo veo, hemos lamentado un poco como nuestros hermanos sacerdotes no dan abasto, y tampoco podemos quejarnos de ellos, porque, pero qué trabajo les cuesta, como les digo yo, a los párrocos que tengo ahora en mi antigua parroquia, que precisamente son el rector del seminario, el padre espiritual, los compañeros que están también, el otro que está de moderador, los 4 del seminario son los párrocos de esa parroquia. Y entonces yo se lo insinuó muchísimo, ¿no? El que ellos dentro del seminario pues tienen que pensar que si no tienen en cuenta ese sector y no alimentan en la parroquia un hogar, y los pobres pues llegan, abren la iglesia, la cierran enseguida porque tienen que marcharse al seminario, que voy, que vengo, y hay que crear hogar en las parroquias. Y el hogar es el tener algunas habitaciones para calentar, donde se abra la puerta simplemente y decir, aquí hacemos posible que un grupo de personas mayores, como hacen los ayuntamientos, encuentren simplemente con que tengan un animador que los promueve, les ayude. El sacerdote no tendrá más que llegar a ellos, sentarse un ratito, escucharlos, aprender un poco, alentarlos y después contar con ellos para lo que haga falta, porque están disponibles a todo, ¿no? O sea que es una riqueza tremenda y no supone un gasto mental ni decir, a ver, ¿por dónde llevo? ¿Qué libro les pongo? ¿Qué charlas les doy? ¿Cómo los traigo? Déjalos en paz, que vivan intensamente, y luego que en tu parroquia, si tienen que fregar, que lavar, que visitar a los enfermos, que leer la lectura, están a tus órdenes, a lo que salga. Flexibilidad. Entonces, pues esa es la mirada por la que hemos llegado hasta aquí. Como veis, os he definido
lo que ha sido el pasado. No, porque vida ascendente es una vida que está creciente, pero que por ahí va. No sé si eso es suficiente. Las otras dos partes, yo comprendo que sería un insensato si me pusiera a describiros a vosotros, a nuestro amigo Nacho que está metido en el fregado, ¿no? Cómo va ahora en vida ascendente. Sin embargo, la trayectoria de la vida espiritual, de la espiritualidad, nosotros la estamos vislumbrando. Nadie mejor que vosotros es el que puede decir cómo van las almas de nuestras gentes sencillas. Mirad, en nuestra situación actual, yo por lo que percibo, más bien mirando la espiritualidad en este sector sin meterme a datos concretos, es que nos está afectando la sociedad, como es natural, porque las generaciones que desembocan son nuevas generaciones, ¿eh? Hay una familia nueva, nuevas generaciones, hay grandes cantidades de posjubilados de cuarta edad que ya somos o sea, de tercera, que ya somos de cuarta edad, ¿no? Y estamos aquí resistiendo. Pues todo eso supone replanteamientos, ¿no? O sea, tenemos que plantearnos eso, ¿eh? Estamos padeciendo una crisis en la Iglesia de vocaciones, un desastre. De lo mismo de vocaciones religiosas como de vocaciones en los seminarios. Tenemos nuevas generaciones ausentes. La parábola esa que dice el Evangelio, que todos la hemos predicado muchas veces, que nos cuenta que hubo un párroco que salió a buscar trabajadores en su viña y a la hora de tercia se encontró con los adolescentes y los llevó allí, y cuando terminaron la confirmación se les fueron. A la hora de sexta se encontró con los jóvenes y los jóvenes estaban en la universidad, en la discoteca o no sé dónde, con el móvil para arriba para abajo, y no había modo de tener un joven en la parroquia. Y luego llegó a la hora de nona y se encontró con la gente ya que estaba en plenitud. Y fíjate, como para pescarte a uno, ¿no? Que tenían 2 o 3 trabajos o estaba en paro, pero tenía otros campos ya donde trabajar. Y al final, a la hora 11ª, se encontró con nosotros y dijo, venido, y por eso en las parroquias, pues una gran parte de la gente que trabaja son de la hora 11ª, están ahí, ¿no? Por eso digo, la crisis de esta que hemos padecido en la sociedad ha hecho también un reflorecer de los adultos. Lo mismo que los abuelos están suplantando a los padres con los nietos, pues así los mayores estamos suplantando a los maduros, porque todavía no han llegado para que propaguen. Esa es una realidad, ¿no? Pero cosas positivas que yo veo, pues es el que estamos encontrándonos con mucha gente sencilla, ¿no? Queramos o no queramos, pretendamos encontrar grandes sectores de proyección, de horizontes más amplios, más intensos, más sociales. Tenemos ahí mucha gente sencilla. Estoy de acuerdo con lo que nos decía José María. Tenemos unos grupos, pero la gente sencilla me recuerda a la parábola de Tagore, ¿no? Que tiene unas alturas tremendas. A mí me decía Antonio Millén, algunos de vosotros que habéis visitado, que ahora lo conocéis, en la parroquia, que me sucedió a mí, que cuando veíamos a gente de vida ascendente, me decía siempre así, a lo bajito, decía, Juan, esta gente son más buenas que nosotros, ¿no? Son más buenos que nosotros, que los curas. Y los admiramos, y las alturas a veces espirituales que encontramos en la gente sencilla, el espíritu de infancia, que ya escandalizó a los papas cuando vieron a una Teresita de Jesús que iba por ahí y que dijeron, pero ¿cómo se puede llegar tan de niños a Dios? ¿Y cómo se puede encontrar a Dios? Y Dios se lo encontró como una niña que llega y a su padre, que es el rey, a toda majestad, se pone, lo abraza y se llena de gozo y despierta la sonrisa y las lágrimas de su padre. Ese camino tenemos que mantenerlo. Y
Y luego pues también creo que tenemos que ver este fenómeno milagroso que estamos esperando, no solamente la lluvia de rosas que estáis propiciando la Comisión Nacional, este Ángel García, no ha venido Ángel García, no ha podido venir, pues la verdad creo que es una lluvia de rosas, de estrellas para con nosotros, por tanto guiones, y deciros que hay que mantener la misión de las orillas, porque las parroquias hoy día no llegan a esos rincones de hogares. Hoy, sabéis, a las puertas de las casas, quienes llegan, los testigos de Jehová, pero nosotros no llegamos. Solamente llegan la vecina de vida ascendente en su hábitat, en su piso, en el piso de arriba, en el otro, el enfermo que hay en aquel rincón, de aquel lado, porque los párrocos no dan más de sí, pero la gente sencilla tiene una red que cubre un territorio enorme, silencioso, pero que tiene una actualidad social tremenda, tremenda. Y entonces vida ascendente no debe renunciar a esa pastoral de las orillas, pero tampoco a esta que estáis llevando tan fervientemente. Y por eso yo felicito a Nacho, felicito a los presidentes por este boletín que nos estáis enviando, que nosotros luego transferimos por WhatsApp, ¿no? Aquí tenemos a Mercedes, que un brazo de más, y que además precisamente se consideran insignificantes cuando son lo más grande, lo más menudo y pequeño, pero que se entremete por los rincones de la Iglesia, que está muy desabastecida y que necesita fecundidad, ¿eh? Y luego también este boletín, que ya digo, llena de juventud. Yo cuando lo oigo me emociono, porque creo que está siendo para nosotros también una gracia de Dios inmensa, ¿eh? Y te lo tenemos que agradecer muchísimo. Igual todas las publicaciones, todas las convocatorias, los ejercicios espirituales, todo lo que tenga una resonancia nacional. Necesitamos gente preparada para eso, necesitamos publicaciones, necesitamos hombres que tengáis ese carisma. Muchos de nosotros somos muy humildes, no somos digitales, no tenemos, y sin embargo pues ahí estamos, rebañando lo que podemos, pero ahí estáis vosotros, los que vais llegando, ¿eh? Que tenéis nuevas fuerzas, nuevas energías, nuevos horizontes. Vida ascendente es un alma que está migrando. Yo la compararía con el mar de Tiberíadas, ¿no? Que la barca va dando tumbos una para un lado para el otro, y lo único seguro es que por unas veces cuando estamos llenos de frutos, otras veces cuando llegamos a la orilla, otras veces cuando nos embarcamos, siempre aparece Jesús, ¿eh? Y nos bendice y hace que la barca se llene de frutos, o que al final nos encuentre en las orillas para prepararnos allí con unas ascuas, un poquito de pan con pescado que acaba de calentar en las brasas, ¿eh? En fin, ¿qué os voy a decir del futuro, ¿no? El futuro del alma de vida ascendente, me acuerdo de la frase de Joel, ¿eh? Que decía eso, hablando de Joel, que ¿quién decía ello? Vuestros hijos profetizarán, los ancianos tendrán sueños y los jóvenes tendrán visiones. Ojalá tengan un poquito más que visiones, ¿no? Entonces, ¿qué nos correspondería a nosotros los mayores? Cuando llegue Jaime Tamarín nos pondrá perspectivas muy concretas. Las que yo os ofrezco es, primero, que no se apaguen los sueños, ¿eh? Que sigamos soñando. Muchas veces no podremos hacer mucho más, sobre todo los que ya estamos viajando hacia la eternidad, ¿eh? Y la puerta de hacer está dentro de unos días, ¿eh? Eso es lo primero, que no se apaguen los sueños, la ilusión, la esperanza, los horizontes. Segundo, la fidelidad, ¿eh? Que no salgamos corriendo y nos dejemos la espiritualidad descolgada, ¿eh? La fidelidad es honda, nos acompaña. Tenemos que llenarnos cada día. La fidelidad nuestra es el pan de cada día. Como decían los parisinos en aquellos años, había un grito por todas las paredes: «Sauvez les sales», salvemos las sales, ¿no? Las sales era el mercado de abastecimiento de todo París, que estaba allí, allí donde está ahora el centro Pompidou y todo eso.
y no la salvaron. Ahí han creado después un barrio muy bonito, donde está el centro de Pompidou y todo eso, pero no nos pudieron salvar las sales. Salvemos nuestras almas. Sos, la palabra sos, ¿sabéis de dónde viene? De salvar, aue, soul. Salvemos nuestras almas. Eso, pues eso, ese es el sos de la fidelidad, que no las perdamos, el aliento espiritual, la fidelidad. Y luego que conservemos el grupo, la amistad, el hogar, un hogar en cada parroquia, y si son 2 o 3, mejor. Y con ese hogar también, otra misión, otra bandera que tenemos que mantener dentro de todas las perspectivas concretas que tengamos, es el humanizar a la Iglesia. Tenemos que humanizar a la Iglesia, porque a veces hace mucho frío en nuestras iglesias, se nos enfrían las iglesias. A veces pues estamos intentando proyectar jóvenes que a lo mejor no tienen los horizontes que teníamos otras generaciones, que teníamos toda la sociología, y todos los ámbitos abiertos, sino que ahora a veces no tenemos más que una iglesia donde celebrar, y apenas tenemos lugares a donde asomarnos, y los hacemos celebrativos, que no perdamos los horizontes, y que salgamos y que soliviantemos de una o de otra manera, y que calentemos la sociedad con amor. Cuando prediquemos, que hagamos sembrando hogar, que pensemos en la gente como es y no como debe ser, que no los llevemos a donde nosotros pensamos que tienen que ir, sino que acudamos allí donde ellos están pasando y le pongamos una palabra de aliento, pero tampoco nos convirtamos de nuevo en directores espirituales, o que los llevemos por aquí o por allí, y si no van por allí no me valen. Y por eso pues que aprovechemos esa región inhóspita de las orillas, y que tampoco nos olvidemos de la energía, y esto es una redundancia, pero la quiero repetir, que tienen los discapacitados, la gente que ya no puede hacer nada, pero que sin duda son los que están dando más fecundidad a la Iglesia. El Espíritu Santo es así, y queramos o no queramos, la fuerza viene de Él y no de nuestras energías, de nuestra juventud o de nuestras técnicas. Y perdonad que haya sido un poquito intenso, porque ya digo, aquí es que te pierdes en estas cosas.